Jesús, nos presentamos ante ti, mi Dios. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos aquí en tu casa de oración, Señor. Y rogamos, Dios, que este 2018 que hoy comenzamos en tu casa, buscando tu rostro, sea, Padre, un año determinante para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Queremos consagrar cada servicio, cada reunión en la que nos encontremos, cada actividad en la que participemos, cada momento en el cual nosotros traigamos a la memoria tu palabra, tus mandatos, lo que tú has hablado al corazón. Te ruego, Dios, que tu iglesia tenga un corazón sensible para recibir tu palabra. Habla a nuestra vida, Señor, que nuestro corazón sea semejante a una tierra fértil y que cada día, Padre, podamos honrarte de una forma tal en la cual Cristo se manifieste en medio de nosotros. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y la honra en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y lo he titulado Crezcamos en la gracia. Diga conmigo, crezcamos en la gracia. Una vez más, crezcamos en la gracia. Déjeme decirle que vivimos en una sociedad en la que las personas suelen establecerse metas y anhelan alcanzar sueños para los cuales lamentablemente les falta convicción y pasión para poderlos lograr. ¿Se ha dado cuenta de eso? La gente al inicio de año tiene metas, tiene anhelos, tiene proyectos, tiene sueños, pero la gran mayoría de esa lista de 10 o más objetivos, tristemente no se va a alcanzar, no se va a cubrir. Y la razón primordial de esto es porque a muchas personas les falta convicción y pasión para alcanzar aquello que desean. Desear no es malo, pero desear no nos garantiza ningún resultado si nosotros no nos estamos comprometiendo con aquello que deseamos. La gran mayoría de las personas, al no ver concretados sus anhelos, buscan responsables. Es decir, hay personas que llevan mucho tiempo queriendo hacer algo y no lo hacen, y lo primero que ellos buscan para tratar de aliviar su frustración es un responsable. Yo he querido aprender otro idioma, pero como no le he dedicado tiempo, como no me he comprometido con esa meta, entonces busco un responsable. Pero los hijos, la casa, el trabajo, la iglesia, etcétera. Buscamos responsables que nos aligeren la responsabilidad que ya de por sí pesa sobre nuestros hombros. Vamos, ¿de quién es el sueño? ¿De quién es el anhelo? ¿Quién debería comprometerse con él? El punto es que muchas personas están tratando de diluir esa responsabilidad y entonces están buscando a quién responsabilizar. Muchas veces las personas no se dan cuenta que el destino de cada uno de nosotros está en nuestras propias manos. Y si queremos un mañana mejor que se asemeje a lo que hoy soñamos, tenemos que atrevernos a salir de nuestra área de confort y avanzar con determinación. Tu futuro, el mañana que tú quieres, no está en las manos de nadie, salvo en las tuyas. Y tú determinarás qué tanto te comprometes y qué tanta pasión le imprimes a aquello que deseas alcanzar. Cuando tenemos un corazón dividido y no alcanzamos realmente a definir lo que anhelamos, lo que deseamos, entonces a nuestro objetivo le falta pasión. Y si a algo que tú emprendas o realices le falta pasión, puedo garantizarte que esa expresión de tu corazón no alcanzará la plenitud. Tal vez puedas concretarlo, pero no en el nivel que un día soñaste. Por eso es que debemos de saber que la responsabilidad de que nuestros sueños sean hechos realidad recae exclusivamente
sobre nuestra vida y la determinación que tomemos para salir de nuestra área de comodidad y avanzar con determinación a cada paso. Por este motivo es que me atrevo a decir que nada es difícil de conseguir o alcanzar siempre que tengas una visión clara y una actitud correcta. ¿Cuántas cosas hemos deseado tener y no hemos tenido? ¿Cuántas cosas hemos soñado alcanzar y no hemos alcanzado? ¿Cuántos estados hemos anhelado llegar a tener y aún no lo vemos? La razón principal, considero, es que, como ya mencioné, nos ha faltado convicción y pasión. Pero para que esto pueda ser de una forma más clara y digerible para nuestro sistema de prioridades, requerimos tener claro qué es lo que quiero alcanzar, qué es lo que deseo, qué es lo que anhelo. A esto le llamo visión. Y tengo que tener la actitud correcta en mi corazón para poder avanzar hacia ella. Dos elementos claves que cuando de alcanzar algún objetivo se trata son esenciales. Repita conmigo: visión y actitud. Visión y actitud. Piensa en algo que anheles alcanzar en este año. ¿Ya lo definieron? ¿Qué tan claro está? Cuando aún no está bien definido, no podemos hablar de que tenemos una visión clara. Y si tú corres o te esfuerzas tras algo que no está bien definido en tu corazón, lo más probable es que lo expongas a la frustración, porque no podrás evaluar los resultados que obtengas, dado que no sabes exactamente qué es lo que quieres, hacia dónde te diriges. La visión nos permite proyectar en nuestra mente lo que nuestro corazón anhela, mientras que la actitud nos mantiene en la dirección correcta. Entonces, cuando hablo de la visión, necesitamos tener claro qué es aquello que queremos alcanzar en nuestra vida. Y cuando hablo de actitud, hablo de blindar nuestro corazón para mantenernos en la línea que nos lleve hacia aquello que anhelamos o aquello que dicta la visión. No vamos a alcanzar una visión grande si carecemos de pasión, si carecemos de una actitud correcta. Y sería un despilfarro o un derroche de recursos tener pasión y no tener una visión clara de hacia dónde nos queremos mover. Por eso es importante que para nuestros anhelos, nuestros deseos y todo aquello que estamos proyectando en nuestra vida, tengamos una visión clara y una actitud correcta en todo lo que usted persiga. Sea en su familia, sea en sus relaciones sentimentales, sea en su vida espiritual, sea en sus finanzas, usted debe de ocuparse en tener una visión clara y mantener una actitud correcta. Ahora bien, en la vida podríamos correr tras diversos aspectos o metas. Todo el mundo tiene metas, todo el mundo tiene proyectos, todo el mundo tiene propósitos. La pregunta obligada es, de todos estos, ¿cuáles en realidad valen la pena como para invertir en ellos mi esfuerzo, mi pasión y vida? Piense usted en un restaurador de autos. Vamos a restaurar una leyenda. Un Mustang 1965. Ya me avisaron que tienen el cascarón completo y que tiene la máquina original. Tiene la factura, un solo dueño, y sus papeles están en orden. Sería una locura
hacer una transferencia por el pago de ese auto sin antes ir a verlo. Y obviamente estoy entendiendo que lo voy a restaurar. Pero lo que debo de evaluar al momento de verlo es qué tan deteriorado está. ¿Cuánto en su restauración requerirá de modificaciones o ajustes que le hagan perder su valor? El punto, amados hermanos, es que muchas veces nos estamos enganchando a algo que para mantenerlo a flote nos va a implicar un costo mucho más elevado de lo que en realidad al término del proceso vale. Y si tú estás dispuesto a invertir en algo que al término del proceso vale menos de lo que te costó durante el proceso, eso lo defino como capricho. ¿Por qué lo hiciste si al final de cuentas ese auto no lo vas a vender ni en la mitad que le invertiste? Porque yo lo quería ver así. No hubo utilidad. Obedece a un capricho. La pregunta es, ¿esta vida estará diseñada para obsesionarnos con caprichos? ¿O tendremos que priorizar sobre aquellas cosas que en realidad son importantes? ¿Por qué? Porque estamos hablando no de un auto. No estamos hablando de una reliquia familiar. Estamos hablando de la única existencia que tendremos en este mundo terrenal. ¿Cómo la estoy invirtiendo? ¿Tras de qué estoy corriendo? ¿Es verdad que todo tras lo que se mueve en nuestro corazón es trascendente para nuestra vida? ¿O hay cosas en nuestra vida a las cuales haríamos un bien en quitar esa carga o ese peso de nuestra vida? Nadie conoce mejor la respuesta que usted. ¿Qué tanto le estás invirtiendo a esto que dices anhelar? ¿Y qué piensas obtener de ello? Hay ocasiones en las que no tenemos una visión clara respecto de lo que más conviene para nuestra vida. Y es ahí precisamente donde debemos escuchar a Dios para tener la visión necesaria que nos dé dirección. Hay cosas, relaciones o situaciones, circunstancias en las que nos hemos involucrado y están requiriendo de nosotros más de lo que nos dejan. La pregunta es si esto será una decisión sabia. Vuelvo al auto para restaurar. Una de las cosas que alguien que ya restauró un auto y estará de acuerdo conmigo es que lo primero que vamos a evaluar son las líneas del auto. A ver si estas encajan a la perfección. Entiendo que lo debo restaurar, pero me preocupa que ese auto haya tenido un accidente que haya descuadrado el chasis y que me implique mayores inversiones. Que no tenga las puertas colgadas, que no esté picado de la lámina. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? ¿En qué área de nuestra vida es probable que estemos teniendo una fuga de propósito, de visión, de fortaleza? Cuando no sabemos hacia dónde queremos llegar, nos podemos conformar con lo que sea. Pero cuando tú tienes claro qué es lo que quieres, te mantienes en la dirección
de aquello que tu corazón le ha propuesto a tu mente y que se ha convertido en tu visión. Pero cuando no sabemos qué es lo que queremos, entonces hay muchos pensamientos peleando en nuestra mente y no tenemos exactamente definido qué hacer. Y es ahí donde tenemos que venir a Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que debo de hacer en esta área de mi vida? Y Dios te va a responder. Es más, yo podría atreverme a decir que algunos de ustedes ya tienen respuestas de parte de Dios que no se han atrevido a abrazar. En algún momento conocí a una persona que tenía un auto que había restaurado. Y yo le decía: vende tu auto, te ofrezco tal cantidad. Y decía: no, este auto no lo voy a vender nunca. Pero ¿por qué? Ya no lo usas, no lo mueves, es mío. Conocí a otra persona a la que le decían: oye, tu auto se está pudriendo. Y le daban 1000 razones para venderlo. ¿Sabe cómo contestaba al final? ¿Es mío o no? Y a veces Dios está hablándonos así: oye, deberías de corregir esta área de tu vida, deberías de soltar esto en tu vida, deberías de hacer esta modificación en tu vida. Y al final le decimos a Dios: pues es mía, ¿no? Es mi vida. Y no nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. Consideremos lo siguiente. En la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, verso 18, lo tenemos proyectado en la pantalla, le damos lectura. A la cuenta de 3, por favor. Y dice: 1, 2, 3. Más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Qué hermosas palabras del apóstol Pedro. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Déjeme decirle que una visión de futuro es válida solo cuando ésta te desafía a crecer. Por eso me encantan las palabras del apóstol, porque él dice: más bien crezcan. Si una visión de futuro te mantiene donde estás, esa visión no vale la pena atesorarla en tu corazón. Toda visión de futuro debe de sacudir tu espíritu, sacudir tu alma, sacudir tu razón e incluso darte un poco de miedo, pero finalmente motivarte a salir de tu área de comodidad y desafiarte para que crezcas. Y eso es lo que el apóstol Pedro desea, que crezcamos, que salgamos de nuestro confort, de nuestra área de comodidad. En este pasaje el apóstol, movido por el Espíritu del Señor, nos insta a movernos de posición, a que no solamente aspiremos tener más del Señor en nuestra vida, sino a que nos comprometamos con los procesos que el Señor tenga para cada uno de nosotros. Diga: para cada uno de nosotros. En otras palabras, diga conmigo: Dios a cada uno de nosotros nos sazona de forma distinta. Algunos de nosotros, los que saben de cocina, somos semejantes a una zanahoria. Otros como papas. Y otros son todavía más difíciles. Pero lo cierto es que a cada uno de nosotros Dios nos trata de forma diferente. Y necesitamos entender que los procesos de Dios para cada persona son perfectos y son individuales, porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros.
de tal modo que Él quiere que sea evidente para nosotros y para aquellos que nos rodean cuánto ha estado haciendo Él en nuestra vida. En otras palabras, cuando nosotros le permitimos a Dios obrar, Él quiere manifestar y revelar esa obra que está llevando a cabo en nuestro corazón. Hoy día son muchos los cristianos pasivos que miran a la distancia el disfrutar de todo lo que Cristo compró para ellos en la cruz del Calvario. Es decir, ellos se han conformado a la idea de que un día estarán en el cielo, pero no ambicionan más. Y algo que deberíamos de saber es que Cristo compró en la cruz del Calvario todas aquellas promesas que Dios determinó para cada uno de nosotros. Pero si no las deseamos, pero si no las buscamos, si no las ambicionamos, nunca las vamos a disfrutar. Hoy son tantos los creyentes ausentes de propósito que su pasión se ha vuelto tan metódica que cumplir con una labor, cualesquiera, entretiene sus corazones hambrientos de lo que Cristo nos ofrece, que es una vida abundante. Es decir, en lugar de que una persona pueda saciar su corazón, saciar su vida de la vida que procede de Cristo, que es una vida abundante, se conforma con una vida monótona, metódica, que solo entretiene su corazón. Tenemos que cambiar nuestra visión. ¿Hacia dónde quieres moverte con Dios? Eso va a determinar tu dirección. Pero si no sabes realmente qué es lo que quieres de Dios, entonces difícilmente sabrás hacia dónde debes de dirigir tus esfuerzos. Es lamentable, pero mientras que nosotros no anhelemos más del Señor, amados hermanos, simplemente no tendremos más de Él. ¿Cuántas veces usted ha escuchado una oración? Dios, despierta a tu iglesia. Dios, despierta el espíritu de los valientes. Dios, levanta a tu pueblo. ¿Y saben quiénes se cumple esa oración? Porque Dios responde la oración. En los que tienen hambre y sed de Él. Pero en aquellos que no ambicionan nada de Dios, que están insensibles, que están indiferentes, que se han apartado del Señor, no pueden disfrutar de esa vida abundante que de Cristo procede. No pueden ser saciados porque su indiferencia los mantiene a distancia de aquel que podría saciar sus corazones. Dile a la persona que tienes a tu lado, nunca seas indiferente para las cosas de Dios. Por eso, amados hermanos, es importante resaltar la insistencia del apóstol. Y esta de alguna manera nos obliga a establecer esta visión como una prioridad. ¿Cuál visión? La de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Esa es la visión de Dios para nosotros. Ese es el propósito de Dios para nosotros. ¿Tienes clara la visión? Entonces mantén la actitud correcta para que eso sea una realidad en tu vida. Porque hay personas que no están creciendo en la gracia y no están creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por una simple razón. Porque no tienen claro qué es lo que deben de buscar para sus vidas y porque están tratando de justificarse con terceros del por qué no lo han logrado. ¿Por qué no eres un mejor cristiano? Uy, es que si conocieras el testimonio del pastor que tengo. Qué mal testimonio da. O de los hermanos que me rodean. No, en la iglesia a la que voy no hay gente madura, no hay gente de mi calibre. Y la gente se justifica con la gente, olvidando que su destino en Cristo está en sus propias manos.
¿Acaso Cristo nos ha fallado? Y si no nos ha fallado Él, ¿por qué justificarnos en los demás? Tenemos que abrazar esta visión como una prioridad para nuestra vida, ya que de no hacerlo así vamos a continuar corriendo y anhelando todo, pero sin en realidad estar edificando nuestra vida y mucho menos preparándonos para la eternidad. Dios nos ha estado hablando en reiteradas ocasiones sobre la importancia que tiene el que usted y yo nos estemos preparando para la eternidad. Y tenemos que abrir nuestros oídos a la voz de Dios y tener un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Por eso el apóstol dice, más bien, comienza el pasaje diciéndonos, más bien. Es decir, cambiando del lugar tu visión, cambiará tu propósito. En el contexto inmediato, podríamos resumir la enseñanza que el apóstol está transmitiéndonos como deben de tener cuidado de no alejarse de la verdad de Dios para que no se extravíen y caigan. Es decir, para que no se aparten del Señor. ¿Por qué? ¿Qué había estado sucediendo? Pues en la iglesia del primer siglo se habían introducido unos supuestos maestros que estaban enseñando herejías, que estaban tergiversando la verdad del evangelio. Y había algunos que decían saber algo, pero que en realidad lo torcían para su propia condenación. ¿Por qué? Porque no tenían clara la doctrina, no tenían clara la visión. Y por este motivo su corazón se extraviaba. Por este motivo, amados hermanos, es que es importante que consideremos las palabras del apóstol cuando él dice, más bien. Cambia de lugar tu visión. Ahorita, ¿dónde estás enfocado? ¿Qué es lo que está llamando tu atención? ¿Eso te facilita o favorece respecto de tu relación con Dios? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, entonces más bien. Es decir, mueve tu visión de lugar, de objetivo, de propósito y abraza lo que Dios tiene para tu vida. Pero a todo esto podríamos preguntar, bueno, ¿y qué es la gracia? Sí, dice el apóstol que debo de crecer en la gracia, pero ¿qué es la gracia? Permítame darle una definición muy concreta. Y yo defino la gracia como el nuevo orden establecido por Cristo, a través del cual, por medio de Jesús, podemos relacionarnos con Dios. Es una ley. A veces en el medio cristiano se considera la ley mosaica y la gracia, pero la gracia muchos la consideran simplemente como esa oportunidad para hacer lo que querramos. Total, Dios nos perdona. No, señores. La gracia también es una ley, y una ley de un valor mucho mayor que la ley de Moisés. Así que deberíamos de considerar las palabras del apóstol cuando expresó, si alguien por desobedecer la ley de Moisés moría apedreado, imagínense cuál será el fin para aquellos que pisotean la sangre del Hijo de Dios, porque la gracia está sellada con la sangre del Hijo de Dios. Y es una ley por la cual habremos de ser juzgados todos aquellos que hemos tenido el evangelio al alcance. Así que la gracia es ese nuevo orden establecido por Cristo a través del cual, por medio de Jesús, podemos relacionarnos con Dios. Recuerde lo que dice la Escritura en Juan capítulo 1, verso 17. La ley vino por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. ¿Qué vino por medio de Jesucristo? La gracia y la verdad. En otras palabras, un nuevo orden para relacionarnos con Dios. Ya no a través de
forzar nuestra naturaleza a hacer algo, porque escrito estaba: maldito todo aquel que no practique la ley. Porque la ley se enfoca en las obras, en el aspecto externo, pero la gracia se enfoca en el corazón, en la transformación de la naturaleza. La ley vino por medio de Moisés. Quien no haga estas cosas morirá. Pero la gracia, es decir, la capacidad de poderme relacionar con Dios a través del Cordero que quita el pecado del mundo, vino por medio de Jesucristo. Pero no solamente la capacidad de poder relacionarme con Dios a través de Jesús y recibir su favor, también a través de Jesucristo vino la verdad. La gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Y cuando hablamos de la verdad, hablamos de la esencia de Dios y sus propósitos para nuestra vida. La gracia es la expresión del favor inmerecido de Dios. Es la manifestación más profunda del amor de Dios y la invitación a una intimidad plena con Él. A través de la gracia de Dios es que nosotros, sin ser perfectos, podemos acercarnos a Dios, quien es santo y bendito por los siglos de los siglos. Esa es gracia. Es el favor de Dios. Es poder recibir a través de la fe en Jesucristo aquello que no merezco, pero de lo cual Dios me quiere hacer partícipe. En eso el apóstol Pedro quiere que crezcamos. Cuando el apóstol apunta a que debemos de crecer en la gracia, apunta al hecho de que debemos profundizar y avanzar en esa experiencia, a través de la cual el carácter y la naturaleza de Dios nos es revelada por el Espíritu y por la palabra del Señor. Pero, escuche esto, pero para evitar caer en extremos, nos establece una pauta a fin de que podamos mantener el equilibrio. Porque hay quien podría decir: es que yo voy a crecer en la gracia. Y al final termina extraviándose. ¿Por qué? Porque no tiene equilibrio en su vida. Es que yo debo de entender la gracia a partir de la revelación de alguien que me sirva como referencia de la misma. Y ese alguien es Cristo. No puedo entender la gracia si no la veo a través de Jesús. Por eso han surgido tantas sectas en las que se ostentan doctrinas diabólicas, como la de salvo siempre salvo. Y tenemos que considerar el hecho de que una gracia que no es vista a través de la persona de Jesucristo no es gracia. Se transformará en una desgracia para quienes la practiquen. Porque la gracia debe de verse y entenderse y asimilarse a través del filtro que es Jesús. Por eso, para evitar caer en extremos, el apóstol nos establece una pauta a fin de que podamos mantener el equilibrio y tener un desarrollo saludable. Y esto solo puede darse en la medida de que nos ocupamos de conocer más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que el apóstol está diciendo. Más bien, renueven su visión, cambien de objetivo, cambien de meta. Si antes ustedes estaban enfocados en cosas que aparentemente les daban un placer, les daban un propósito, pero que no tienen nada que ver con la verdad de Dios revelada a sus corazones, cambien de objetivo, cambien de parámetro y crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo estaba pensando en esta expresión de la Escritura, porque cuando usted se ponga a estudiar la palabra de Dios, usted no puede leer la Escritura como puede leer un mensaje de texto. Dice: hola, buenos días, ¿cómo termina? Ok, ya. No.
no puede hacerlo así. Si realmente está interesado en conocer el corazón de Dios, no puede leer la Biblia así. Tiene que prestar atención a cada palabra. ¿Y por qué se está empleando cada palabra? Y algo que me encantó es por qué está mencionando Señor y Salvador. La visión del mundo actual es que Jesús puede ser Salvador sin ser Señor. Pero la visión bíblica es que si Él no es primero tu Señor, no podrá ser tu Salvador. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, sálvanos. Y yo les diré, nunca fui su Señor. De ahí que ni siquiera los conozco. Apártense de mí. O sea que es interesante cuando podemos meditar en las Escrituras y ver el orden en el cual Dios está hablándonos y el por qué Dios nos está soltando una idea de determinada forma. Todo en Dios tiene una intención. Toda intención en Dios trae consigo una revelación de su corazón. Y es lo que debemos de tener claro. La vida cristiana saludable es una vida de equilibrio. Si yo me entrego a la gracia sin entenderla a través de Jesús, viviré en libertinaje. Pero si yo me entrego a la gracia, comprendiéndola a través de Jesús, viviré en un parámetro correcto de libertad y plenitud espiritual. Si yo abrazo la ley, me convertiré en un religioso, legalista. Por eso es que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Y no hay otra forma a través de la cual podamos verlas y obtener de ellas lo que Dios nos quiere dar. Solo a través de Jesús. Por eso es que me atrevo a decir que una vida cristiana carente de equilibrio espiritual es simplemente una expresión carnal vestida con harapos de piedad. Lo voy a repetir. Una vida cristiana carente de equilibrio espiritual es simplemente una expresión carnal vestida con harapos de piedad. Lo que estoy tratando de comunicarles es que si mi vida espiritual no tiene ese equilibrio del que les estoy hablando, al final será solo una expresión carnal de lo que yo quiero hacer y matizado de espiritualidad, porque la Biblia dice, toma un poco de vino a causa de tus muchas enfermedades. Ahí está. Pásame la botella. ¿Ah? Estamos viendo la gracia, pero no desde la perspectiva del carácter y la naturaleza de Cristo. Estamos viendo la gracia desde la permisividad de hacer lo que yo quiero hacer. Y corrompemos la verdad. Por eso es que reitero, una vida cristiana que carece de equilibrio espiritual es simplemente una expresión carnal. Asquerosamente carnal. Porque no está vista a través de Jesús. Y en realidad la piedad que pudiera presumir es un harapo de lo que en realidad la piedad significa vista desde la perspectiva de la cruz. Ahora surge la pregunta del millón. ¿Cómo le hago para crecer? Déjeme decirle antes que cuando yo era niño no quería crecer. En algún momento se los he comentado. Mi madre me obligaba a tomar leche todos los días. Porque supuestamente, la teoría era que un niño sin padre ya no crecía. Yo me quedé sin padre a los 5 años. Imagínense su preocupación.
Y llegamos a los 11 y yo medía como 1.20. Y ella decía, así se va a quedar. Y yo, fíjese, decía, ya no quiero tomar leche, ya no me des. Mira, Samuel, que si no te doy, si no te la tomas, no vas a crecer, te vas a quedar chaparro. Así me quiero quedar, 1.20. Fíjense, hermanos, ¿cómo está? Me quedaría grande el púlpito. El punto es que estaba resistiendo porque tenía una visión equivocada. No estaba enfocado en el beneficio, sino que me enfocaba en aquello que en ese momento yo no quería hacer. Y a veces la visión del cielo se contrapone a la visión de tu corazón. Y muchas veces no hacemos lo que el cielo nos dice que hagamos solo porque nosotros no lo queremos hacer. Continuamos. ¿Cómo le hago para crecer? Para crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo necesitamos 5 cosas muy sencillas. La primera de estas es permanecer en su palabra. La segunda es cultivar la relación. La tercera es mantenerme unido a Jesús. Es decir, debo de aprender a compartir su corazón. La cuarta cosa, debo de sujetarme al Señor. Y la quinta, debo de ocuparme en los asuntos de Dios. Vamos por partes. La primera, debo permanecer en su palabra. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos allá, Primera de Juan, capítulo 2, versos del 4 en adelante. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así: el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida. ¿Dónde se manifiesta el amor de Dios plenamente? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y por qué pensamos que somos buenos cristianos si le obedecemos a Dios de forma mental? Tiene que haber una expresión tangible de esa gracia. Y por eso la Escritura está diciendo que se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Entonces, si yo permanezco en la palabra del Señor, puedo estar seguro que voy a crecer, porque la vida de Cristo comienza a manifestarse a través de mí. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. Amén. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y no se refiere a la moda ni a la tecnología. Se refiere al corazón. Tenemos que tener su visión. Y de ahí parte todo. Si no vemos las cosas como Jesús las ve, no vamos a llegar a donde Jesús quería que llegáramos. Porque recuerde lo que Él dijo: donde yo esté, quiero que también ustedes estén. Él tiene una visión clara de hacia dónde se dirigía. La pregunta es, ¿tenemos esa misma visión? ¿Compartimos la visión o no? ¿Cómo puedo, pastor, comenzar a compartir la visión de Dios? Permanece en su palabra. Aliméntate de ella. Pero no solamente eso, obedécela.
Dice la Escritura, reitero el verso 4, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. ¿Cuál será el destino de los mentirosos según Apocalipsis? El lago de fuego y azufre. Así que hay una gran responsabilidad en nosotros al decirnos o llamarnos cristianos. Porque cada vez que decimos que somos cristianos, estamos afirmando que lo conocemos. La segunda cosa que necesitamos para crecer es cultivar la relación. Acompáñeme por favor a Oseas capítulo 6, verso 3. Oseas capítulo 6, verso 3. Y dice la palabra de nuestro Dios así: conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Ciertamente, Jesús es la palabra hecha carne. Pero cuando el profeta Oseas nos está dando la instrucción de conocer a Jesús e ir tras su conocimiento, la expresión implícita apunta al hecho de que usted y yo cultivemos una relación con Cristo. ¿Hoy habló con Jesús? ¿Aún no habla con Él? ¿Cuánto tiempo pasó hablando con Él? Porque mire, a veces no estamos hablando con Dios. Entramos a nuestro cuarto, cerramos la puerta, doblamos nuestras rodillas y que nadie me haga ruido. Una. Nos quedamos dormidos. Dos. Solo estamos llorando nuestros problemas o tribulaciones. Eso no es tener una relación con Dios. ¿Cuánto tiempo estás pasando en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo estás hablando con Él? ¿Te platica? No, pastor, yo solo le hablo y ya, pues, no sé, lo ha de saber todo, ¿para qué lo escucho? No, la relación es una relación de intercambio. Y si Jesús no te está platicando, si Jesús no está hablando a tu corazón, no estás realmente cultivando una relación. No quito el dedo del renglón. Contéstate para ti mismo. ¿Cuánto has hablado con Jesús últimamente? ¿Sabe por qué no crecemos? Porque no tenemos una relación con Él. Podemos llenarnos de actividades. Podemos tener un calendario saturado. Podemos incluso experimentar aflicciones en nuestro cuerpo a causa de las actividades piadosas que desempeñamos. Un alto porcentaje de pastores se infartan, se les va la cara de lado, tienen diferentes tipos de problemas físicos. ¿Valdrá la pena todo eso sin Jesús? No, no vale la pena. Por eso la pregunta es, ¿cómo estamos cultivando nuestra relación con Él? Está bien exponerle al Señor nuestros problemas, pero no te levantes llevándolos de vuelta. Espera a que Él te hable.
Para crecer, punto número 3, debo de mantenerme unido a Jesús. Es decir, debo de compartir el corazón de Él. ¿Cuántos de ustedes podrían asegurar que conocen a alguien bien? ¿Cuánto tiempo te llevo conocerle bien? No fue en cuanto te lo presentaron, te la presentaron. Requirió de un proceso, requirió de tiempo, requirió de aciertos y errores, experiencias mil que fueron consolidando ese conocimiento. Cuando hablamos de mantenernos unidos a Jesús, apunto al inciso anterior, en el que me valgo para decir que si no cultivamos una relación con Jesús, jamás estaremos verdaderamente unidos a Él y por ende nunca compartiremos su corazón. Cuando una persona comparte tu corazón, comparte tus tristezas, comparte tus alegrías, comparte tus proyectos, comparte tu vida. Y a veces, lamentablemente, no estamos compartiendo nada de lo que Jesús tiene en su corazón. O lo que compartimos es muy poco. Acompáñenme a Juan 15:4. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4. Dice la palabra de Dios: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Para que una rama dé fruto, requiere estar unida a la vid y compartir genética, compartir la savia que nutre a toda la planta. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no comparten mi corazón. No podremos crecer si no tenemos una relación verdadera con Cristo, si no estamos unidos a Él. ¿Entiende esto? Punto número 4, tenemos que aprender a sujetarnos al Señor. Y cuando hablo de sujeción, la sujeción siempre implicará obediencia. Pero la obediencia no siempre implica sujeción. Y este es un problema de muchas personas que están en autoridad o personas que dicen estar bajo autoridad, pero en realidad no saben lo que significa ni lo que están diciendo. Porque hay personas que solo obedecen enfocados en la acción que se solicita, pero no lo aceptan en el corazón. No son uno con su autoridad. No hay sujeción. Hay obediencia, pero no hay sujeción. ¿Comprende? Pero siempre la sujeción va a implicar obediencia, porque ya lo acepté en el corazón. Entonces, con gusto, lo llevo a la acción. ¿Ok? Romanos capítulo 6, verso 16. Romanos capítulo 6, verso 16. Y dice la Escritura, desde el 15, vean, es un poco de lo que hablábamos al principio. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. No sabes lo que dices. Si lo que argumentas es que bajo la gracia puedes pecar sin consecuencias.
Todo pecado trae consigo una consecuencia. Algunas son visibles, otras quedan en lo profundo del corazón. Pero siempre existe una señal que te dice: no estás en paz con Dios. Dice la Escritura así: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Así que tenemos solo dos opciones: o nos sujetamos al Señor y somos esclavos de Cristo, o nos convertimos automáticamente en esclavos del pecado. Pregúntale a la persona que tienes a tu lado: ¿quién te esclaviza? Ninguno, yo soy liberto de Jesús. No, aquí es claro: o eres esclavo de la justicia o eres esclavo del pecado. ¿A quién nos estamos sujetando? Entonces, para crecer yo necesito permanecer en la palabra del Señor, cultivar una relación con Cristo, mantenerme unido a Él para compartir su corazón y vivir sujeto a su voluntad. Y el quinto es ocupándome en los asuntos de Dios. Lucas capítulo 2. La ociosidad es un riesgo muy grande que no deberíamos darnos el lujo de tener. La Biblia dice que cuando era el tiempo de que los reyes salieran a la batalla, David no fue. Se quedó ocioso en su palacio. Y su ociosidad le llevó a pensar de forma equivocada. Si a veces, ocupándonos de las cosas del Señor, enfrentamos luchas y pruebas, piense usted, ¿qué será de aquellos que no están ocupándose de las cosas de Dios? Ay, pastor, es que yo ya me cansé. Solo de ver lo que otros hacen me canso. No, cambie su actitud. Acuérdese que para poder crecer en la gracia y crecer en todo lo que deseamos, necesitamos dos cosas, dos elementos principales: visión y una buena actitud. Si tú tienes claro que quieres crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo único que te falta para lograrlo es una buena actitud. Ay, pero es que los hermanitos, si los conociera como son, porque claro, con usted son unos, pero afuera del templo los debería de ver. ¿Y eso te va a impedir crecer? A ti sí. No debería. Eso me dice que tu visión no es tan clara, no está tan bien definida. Platicaba días atrás con una persona y esa persona pues se ejercita y está delgada y fuerte. Y le preguntaba: ¿y qué haces tú cuando tu familia quiere comer tacos? Porque esa persona
Es muy estricta en su alimentación y usted lo ve comiendo cosas a veces para mí poco agradables, no se me antojan. Entonces me surgió esa duda, ¿y cómo le haces? Se los acompaño, me siento con ellos y saco mi tupper. Me enseñó una cosa. Tiene clara su visión. Y aun cuando sea difícil, lo hace con la mejor actitud. Porque ¿quién puede comer solo un pedazo de pan y una pasta sin salsa Alfredos, solo hervida, cuando otros están comiendo unos taquitos de suadero, taquitos de pastor, un corte de carne? ¿Comprende? ¿Qué tan clara es su visión de lo que quiere? ¿Por qué no alcanzamos nuestros objetivos y metas? Porque no es claro lo que estamos realmente deseando. Decimos desearlo, quererlo, pero no es claro en nuestro corazón. Y nos falla la actitud, porque cuando ya no es fácil, ya no nos gustó. Lucas capítulo 2, verso 41 dice así: los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino, mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Imagínense, buscando al niño Jesús. Oye, ¿se quedó contigo Jesús? No, aquí no está. Lo vi con la tía tal. Ah, ok. ¿Dónde está? No, pues van más adelante. Bueno, al ratito vamos. Y llegaron y, oye, ¿está contigo Jesús? No, no está conmigo. Me platicó algo, pero después se fue. Tal vez ha de andar con fulano. Y anduvieron con toda la familia preguntando por Jesús. Dice que hicieron un día de camino mientras que lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, ¿qué cree que sintió María? Imagínese usted que de repente ya le pierde la vista a su hijo de 12 años. Y no estaban las cosas como ahora. Pero yo lo he pensado y créame que se me da un torzón en el estómago, solo de pensarlo. Entonces ellos, después de buscarlo en todos lados, yo creo que iba la cosa como subiendo de nivel. Oye, ¿no está contigo? Ya córrele, José, pero córrele. Ahí voy, mujer. Estaban completamente nerviosos y no lo encontraron y dijeron, no, no está. Vamos a regresarnos a buscarlo. Al cabo de 3 días, 3 días de angustia, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Yo pienso aquí que el Espíritu Santo le reveló a Lucas que pusiera esta palabra, pero todos los que somos padres sabemos cómo se sentían. Cuando ya sabes que está sano y salvo, que no le pasó nada y que está a tu alcance, la preocupación se convierte en cólera. Si no le sucedió nada, yo me lo acabo ahorita. ¿Y quién fue la que habló? María. ¡Ay! La mamá. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Y qué responde Jesús? ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Y ellos dijeron, ¿qué rollo hiciste? No entendieron nada. Pero lo que Jesús expresó, lo expresó para nosotros.
Y Él nos dice, ¿no sabes que tu seguridad y tu resguardo está en mantenerte ocupado en las cosas de Dios? Ocúpate de las cosas de Dios en serio. Invierte tu vida, tu esfuerzo, tu capacidad en las cosas de Dios. Continúa el texto diciendo, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Y dice el verso 52, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Él se mantuvo en la palabra de su Padre, cultivaba esa relación, mantenía un corazón unido a Dios, se sujetaba a la verdad y se ocupaba de los asuntos de su Padre. Y la Biblia dice que Él crecía. Crecía. Póngase de pie. Creo que es un buen tiempo para que usted y yo tomemos la decisión de crecer. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Colosenses 1, 9 al 11 nos enseña una gran verdad. Y esta porción de la Escritura dice lo siguiente: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, es decir, que tengan visión, una visión clara, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Crezcamos en la gracia, crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Incline su rostro, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Padre,